Buenas tardes. Comenzamos la sesión de esta tarde, esta conferencia, en nuestra preocupación por pensar la cuestión de Dios, la idea de Dios, en el ámbito de la literatura. Y hoy nos concentramos o fijamos la atención en la poesía portuguesa. Y para ello contamos con el profesor José Pedro Angélico, que es teólogo portugués, doctor en teología por nuestra universidad, realizó estudios de humanidades y estudios literarios, culturales y artísticos en la Universidad de Porto y está haciendo el doctorado en estudios de literatura y cultura en la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Portuguesa y profesor invitado en nuestra facultad. Participa en el proyecto de investigación Teotopías, Literatura y Teología de la Cátedra Poesía y Trascendencia, de la cual es subdirector. Y entre sus muchas publicaciones cabe destacar su libro de poemas Véspera de 2019 y su estudio In illo tempore, lo digo en español, ensayos sobre la imposibilidad de una teopoética, del año 2021. Y está para salir próximamente un estudio sobre teología del anhelo. Esta tarde nos habla sobre el tema de Dios en la poesía portuguesa actual, con la conferencia titulada, con 2 versos y el subtítulo, Quisiéramos verte romper en la tarde, pero se nos mueren las pálpebras con sueño. Dios y la poesía portuguesa contemporánea, una aproximación imposible. Pues muchas gracias y le escuchamos. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se oye? Perdón, voy a intentar. Empiezo por agradecer la invitación. Por agradecer la invitación a estar aquí en estas jornadas. Y bueno, saludo al profesor Emilio y con mucho afecto también a mi director de tesis, don Gonzalo, Paco, y al profesor José María Miguel, también fue mi profesor. Y alguna advertencia. Os quiero pedir perdón por el castellano, en primer lugar, porque no es portuñol, pero también no es buen español. Así que espero vuestra comprensión. Esta conferencia la he dividido en dos apartados que llevan en el título 2 versos de un otro poeta portugués, Teixeira de Pascuais, que no sé si os suena, pero era muy amigo de Miguel de Unamuno, se escribían, se encontraban, y son como motes, se puede decir motes, ¿no? Motes de mi reflexión. El primer apartado, el título es, por lo tanto, un verso de Pascuais: La poesía es la síntesis superior de la religión, dice Pascuais. Pascuais es un provocador, así que no os asustéis con lo que dice. Y bueno, en este primer apartado intentaré pensar la relación entre teología y literatura. Bueno, introduciendo ya algunas ideas desde la historia de la literatura portuguesa contemporánea. El segundo apartado, un otro verso de Pascuais: Sin misterio no hay poesía ni hay Dios. Y en este momento intentaré reflexionar sobre la poesía portuguesa contemporánea, fundamentalmente la segunda parte del siglo XX, y me concentraré en un poeta, que es el poeta que da título a esta conferencia. Quisiéramos verte romper en la tarde, pero se nos mueren las pálpebras con sueño. Se llama Rui Belo y tiene una obra muy intensa y densa. Una última advertencia. A los teólogos esta conferencia les parecerá corta
y a los filólogos también. Por eso pido perdón. No corta en extensión, sino corta en profundidad. Bueno, pero es lo que es. Empiezo entonces con un poema de Ruy Belo. Perdón. Tu cruz, Señor, es poco funcional. No queda bien en ningún jardín de la ciudad, dicen los concejales, y es verdad. Y además, nuestros ojos cívicos se detienen en los cuerpos con que nos has cercado. Te saludamos desde fuera como buenos ciudadanos. Sometemos los hombros a tu peso, pero hay tantos otros pesos por el día. Y cuando tú, por casualidad, pasas, retocado por nuestras tristes manos, a través de los pobres hábitos diarios, solo desplegamos colchas y cogemos pétalas para saludarte. Quisiéramos verte romper en la tarde, pero se nos mueren las pálpebras con sueño. Empiezo. No creo que sea posible dar cuerpo a una reflexión como la que se anuncia en nuestro título con una tal amplitud. Metodológicamente, habría que empezar con una descripción desde la historiografía literaria de los autores y sus obras, de los movimientos y sus ideas, de los procesos de recepción y su crítica, pero también de los contextos históricos y sus nudos culturales, económicos, religiosos y sociopolíticos. No lo haremos, por lo menos no escolásticamente. Por otra parte, creemos que es fundamental empezar con una breve narración de la historia de las relaciones entre teología y literatura. Sin la ubicación epistemológica de la primera, no hay cómo justificar el diálogo con la segunda. Abierta una tal posibilidad, centraremos nuestra atención en la cultura literaria portuguesa contemporánea, especialmente con respecto a la poesía. Ahí quizás se nos abrirá la posibilidad de intuir indicios literarios de lo divino. Y empiezo con la primera parte. ¿Aguantáis? ¿Se entiende bien? ¿Alguna palabra? No tanto. Vale, bueno. Bueno. Intentaré. Bueno, la primera parte. Y me avisas, por favor, del tiempo para que no me pase. No sería correcto afirmar, sin más, que entre teología y literatura no hay relación posible. Desde la antigüedad han recurrido de la mano el largo camino de la historia humana. Por supuesto, no me refiero exclusivamente a la teología cristiana. Pienso sobre todo en esa relación tan próxima que provocó el rechazo primero de los cristianos en aceptar que su modus cogitandi fuese considerado teología. Yves Congar lo resume de modo muy claro. Platón atribuye a los poetas la teología, es decir, los discursos que se ocupan de los dioses. Con Aristóteles la palabra conoció otra aplicación, la filosofía teológica, y bueno, después la teología civil o política, como lo sabemos. Voy a cortar la citación. Sabemos que durante mucho tiempo no se reconoció la ciudadanía cristiana al término teología. Se trataba fundamentalmente de evitar el potencial de desvío pagano. Sin embargo, algunos autores de la literatura cristiana antigua, como Clemente de Alejandría o Orígenes, se apropiaron del léxico, pero reivindicando para el discurso cristiano su verdadero carácter, tal como San Agustín al hablar de la vera teología. No entraremos aquí en una reflexión que nos alejaría de nuestro objetivo principal. Es importante, sin embargo, subrayar que parte del problema terminológico de la teología cristiana de los primeros siglos tenía que ver con esa connotación con la poesía, es decir, con la teología mítica. El cristianismo rechazaba, más o menos, hay que matizar esas afirmaciones, todo el potencial de contaminación pagana, lo cual se entiende desde una perspectiva de progresiva afirmación cultural, pero las reservas hacia la poesía eran bien más antiguas que el cristianismo en expansión.
Conocemos bien las razones de Platón para expulsar a los poetas de su república ideal. Blasfemia siempre que los poetas transmiten las malas acciones de los dioses y inmoralidad potenciando así las malas costumbres. Expulsada de la ciudad bien gobernada, se dicta la sentencia que condena la poesía a vivir fuera de la politea. Una vez demostrado el antagonismo entre filosofía y poesía, y se da la victoria de la filosofía sobre la poesía, como escribía María Zambrano en El hombre y lo divino. Y después iba a hacer una citación de pensamiento y poesía de la misma María Zambrano, pero creo que no tendré tiempo, por eso voy a pasar. Decía antes que el cristianismo rechazaba todo el potencial de contaminación pagana. Entre otras razones, se encontraba también la convicción de que la poesía corrompía las almas con sus relatos de contiendas y amores entre los dioses. Sin embargo, es también verdad que el encuentro del cristianismo con la cultura grecolatina no se dio de modo homogéneo. Y de modo especial es posible verificar que en la escuela de Alejandría o en los padres capadocios había una evidente apertura a la cultura clásica y a su literatura como condición de posibilidad de un cristianismo culto, sin que con eso se traicionase el núcleo fundamental del mensaje. Para que tal peligro no sucediese, habría que leer a los poetas clásicos con prudencia. Basilio de Cesarea, cuya actitud abierta ha ejercido una enorme influencia en la postura de la Iglesia ante la tradición clásica, como escribió Johannes Quasten, usa las sugerentes imágenes de las abejas y de las rosas para explicar el modo cristiano de relacionarse con la literatura clásica. Las abejas no se posan por igual en todas las flores. Y cuando se trata de coger una rosa en el rosal, hay que evitar picarse uno en las espinas. Son las imágenes de Basilio. Esta obra, que según el juicio de Werner Jäger constituyó la base de toda la educación cristiana superior durante siglos, y su forma de pensar la relación con la cultura literaria es expresión del modo como la cultura teológica intentó, en algunos de sus mejores momentos, no aislarse en el fanatismo de una sola escritura avant la lettre, no la luterana, claro está. En efecto, se trató de una forma peculiar de buscar algún equilibrio entre la fidelidad de la escucha a lo revelado y un reconocimiento de los potenciales acústicos de esa caja de resonancia a la que se suele llamar cultura. El esfuerzo intelectual por el diálogo teológico-cultural en la antigüedad fue grande. Véanse, por ejemplo, las interesantes articulaciones de la literatura cristiana antigua sistematizadas por Hugo Ranas, por ejemplo. Como afirma Marco Ballarini, la teología de los padres fue esencialmente bíblica, como sabemos, pero fue también capaz en sus momentos de articularse con la cultura de su entorno y expresarse en diversas formas literarias verdaderamente poéticas. Lo fundamental de esta actitud pasó al periodo de la historia de la teología siguiente, la teología monástica en primer lugar, la Sagrada Escritura y la teología patrística, pero en segundo lugar la conciencia de la importancia de las letras para la formación del espíritu. Ya voy llegando casi al final de la primera parte. Los tiempos no eran los mejores para la cultura literaria. Como veis, estoy intentando hacer una historia de las relaciones desde la antigüedad. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente, el cierre de la Academia de Atenas, las invasiones bárbaras, las divisiones internas, la cultura literaria clásica estaba realmente amenazada. Sin embargo, como afirman Leighton Reynolds y Nigel Wilson, los estragos de la conquista y la barbarie hacían que los proyectos de vida cultural fuesen muy poco prometedores. Y dentro del
cada vez más estrecho mundo de la cultura, el lugar asignado a la literatura clásica era cada vez más inseguro. La educación y el cuidado de los libros iba pasando rápidamente a manos de la Iglesia y los cristianos de esta época eran fundamentalmente hostiles a la literatura pagana. Bueno, es lo que dicen Leighton Reynolds y Nigel Wilson. Pero la verdad es que las bellas producciones monásticas italianas del siglo VI que han llegado hasta nosotros demuestran que nada se había perdido en las artes del libro al pasar a manos de la Iglesia y que los centros monásticos estaban destinados, a menudo a pesar de ellos mismos, a representar el papel principal en la conservación y en la transmisión de lo que quedaba de la antigüedad pagana. Esa es una paradoja muy interesante, pero es parte de la historia. Bueno, la teología medieval está muy lejos de ser uniforme. Como hemos visto, en el contexto de la teología monástica occidental, el recurso a las artes liberales es fundamental. Los padres de la Iglesia, y particularmente San Agustín, habían justificado el recurso a las disciplinas externas al decir que el conocimiento de las artes liberales era necesario para la formación del intelectual cristiano. Alcuino no piensa de otro modo. Las artes liberales, trivium y quadrivium, por otro lado, son creaciones divinas cuyos vestigios se hallan en la Escritura. El cristiano no hace más que arrebatar a los paganos lo que le pertenece. El estudio de las letras clásicas, lo studia literarum, permite penetrar de modo más cierto el sentido exacto de las Escrituras santas, afirma Evangelista Vilanova. Si esto es fundamental para comprender que la teología en la época carolingia tenía en cuenta las letras clásicas, a pesar de su uso, yo estoy dando algunos saltos, pero para poder llegar al final, si esto es fundamental para comprender que la teología en la época carolingia tenía en cuenta las letras clásicas, a pesar de su uso meramente didáctico e instrumental, en función de un horizonte escriturístico, es importante también subrayar que la progresiva racionalización del quehacer teológico empieza justamente aquí. Es cierto que tomará forma de paradigma con Anselmo de Cantuaria y después con Tomás de Aquino, pero ya se puede intuir algo del método escolástico en Juan Escoto o Rábano Mauro. Ahora bien, es justamente ese cambio de paradigma que estará en la base del progresivo eclipse de lo literario en parte sustancial de la teología de los siglos siguientes. Pero no sería completamente justo afirmar que se trata de un eclipse total. A pesar de una preferencia por la mediación filosófica e incluso por la acentuación de una cierta oposición con la teología mística, la cultura teológica del periodo escolástico conoce no solo el Tomás de Aquino dogmático, bíblico, filosófico, sino también el poeta. En efecto, equivocados estaríamos si no reconociéramos que en sus composiciones poéticas no hay también teología. O, por ejemplo, pensando en la literatura cristiana antigua, equivocados estaríamos si no siempre que solo se hace teología cuando se está en controversia de apología o apologética. Se hace teología también cuando se escriben sermones y ahí hay muchísima poesía. O sea, las fronteras de lo que es la teología y lo que no es la teología hay que matizarlas y ahí tendremos el problema más o menos solucionado. Bueno, a pesar de los problemas que se sintieron, estoy bien de tiempo. Bueno, yo creo que ya es suficiente. A pesar de los problemas que se sintieron desde el final de la Edad Media, cuya tensión Marco Ballarini define bien como teología escolástica, teología mística y el problema de un lenguaje literario en teología, y los albores de la modernidad con la polémica con los humanistas, que llevará Boccaccio a afirmar, a propósito de la Divina Comedia, que los poetas son los primeros teólogos, lo cierto es que tendremos que esperar por el siglo XX, hay que matizar esta afirmación también, para que se le reconozca a la mediación literaria una ciudadanía teológica por lo menos tan válida cuanto la que se le reconoce a la mediación filosófica.
La historia de la construcción de este campo interdisciplinar la podemos hacer remontar al siglo pasado. Nombres como los de Henri Bremont, Romano Guardini o Pli Duployer son fundamentales, por el hecho de que han abierto la posibilidad de una consideración del estatuto epistemológico de la literatura para la teología. Otros nombres también harían historia en este campo: Marie-Dominique Chenu, Hervé Rousseau, Jean-Pierre Joshua, Adolphe Guéchet o Karl Joseph Kuschel. En los últimos 50 años, ni todos los que contribuyeron para la construcción de este campo de estudios coincidieron epistemológica y metodológicamente. Por ejemplo, Romano Guardini o Hans-Urs von Balthasar se acercan a lo literario, pero sin dejar que se mueva la estructura de su edificio teológico. Y Jean-Pierre Joshua reacciona a la propuesta de Marie-Dominique Chenu al considerar la literatura como una reducción a un mero lugar teológico, entre otros, potenciando un cierto tipo de extrinsicismo. Esto potenciará un cambio de paradigma en las relaciones entre literatura y teología a dos niveles. Primero, no se debe manipular teológicamente la literatura y, segundo, las relaciones del campo interdisciplinar deberán ser dialógicas, creativas y procesuales. A pesar de todas las disputas académicas en torno a cuestiones epistemológicas y de método, creo que todas las perspectivas, por lo menos las que toman teológicamente en serio la literatura, coinciden en lo fundamental, y que Pedro Rodríguez Panizo, de comillas, parece resumir de modo muy claro, y cito: la poesía tampoco deshonra al teólogo. Aunque la teología ya no es, como en tiempos de Cervantes, la reina de las ciencias, vive menos a la intemperie que la filosofía, que retrocede por días en todas partes ante el empuje de los saberes técnicos. Pues las iglesias la cultivan y dan espacio institucional y académico, aunque no deja de resultar inquietante la falta de estimación por ella que se observa en las nuevas generaciones. Es inconcebible una sin la otra. Conviene recordar que en los primeros siglos del cristianismo, lo que más tarde se llamarán teólogos se tenían a sí mismos por filósofos. La teología, junto con la filosofía, no puede ser ajena a esta extraordinaria posibilidad de la existencia humana que es la literatura, y que no ha podido borrar de la faz de la tierra ningún poder de este mundo. El título de este apartado, el primero, La poesía es la síntesis superior de la religión, es de la autoría, como dije, del poeta filósofo Teixeira de Pascuais, que también escribió lo siguiente: poesía significa teología viva, que mana de la fuente, y aquí está el Pascuais provocador, que emana de la fuente, brillante por todos los reflejos del cielo, y no embotellada por un Santo Tomás, imitado más tarde por el poeta Coleridge, que el prosador Carlyle encontró metiendo en botellas a la luz de la luna. Este es Pascuais, provocador. Ahora bien, teniendo en cuenta que la teología portuguesa es, de acuerdo con el buen diagnóstico de Jorge Cunha, que es un teólogo portugués, freática e inacabada, subterránea e inacabada. En realidad, nosotros no tenemos una tradición teológica escolástica en Portugal, como hay en España, como hay en Francia, como hay en Alemania, y que muchas veces la teología en Portugal toma forma más bien literaria que académica. Acojamos la provocación de Pascuais. La segunda parte. ¿Aguantáis un poquito más? Sin misterio no hay poesía ni hay Dios, de Pascuais también. Pascuais escribió que la poesía, la verdadera poesía, es la síntesis superior de la religión, de las artes y de la filosofía. Esta es la citación completa.
Fueron los poetas que criaron los dioses paganos, Homero, Hesíodo, Ésquilo. Y fueron los poetas como San Pablo y San Juan que derramaron en el mundo la fe cristiana, concebida también por el más divino de todos los poetas, Jesucristo. Fin de citación de Pasquais. Para comprender el lugar de Dios en la literatura portuguesa contemporánea y especialmente en la poesía, hay que hacer alguna arqueología cultural. Perdón, es que soy fumador y se me seca la garganta. Creo que no se puede disociar, escribe un académico que trabaja mucho estas cosas de la literatura y la teología, José Rui Teixeira. Creo que no se puede disociar la relación entre la teología y la literatura en Portugal de la relación entre los ambientes literarios y eclesiásticos, principalmente desde la segunda mitad del siglo XIX. Es importante tener conciencia de que la generación de 70 del siglo XIX funcionaba como una inteligencia, en el sentido que le dieron los escritores rusos a la palabra, que tenía una enorme influencia cultural, social y política. Esos y otros, antes y después, optaron por expresarse preferencialmente por medio de la literatura y no tanto por la filosofía, absorbiendo dominios hasta entonces reservados a la filosofía y a la teología. No se puede olvidar que a finales del siglo XIX, si la condición de teólogo escaseaba en Portugal y se circunscribía a ambientes eclesiásticos más o menos atrincherados, no existía una demarcación evidente ni de la condición ni del ámbito de acción de los filósofos y de los políticos. Todos, incluso los hombres de ciencia, buscaban afirmarse a través de la literatura. O sea, el denominador común de la cultura portuguesa de prácticamente la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX es la literatura. Filósofos, políticos e incluso yo diría, y hay que matizar esto también, las buenas instituciones teológicas tienen como denominador común la literatura y la expresión poética. Todos, incluso los hombres de ciencia, buscaban afirmarse a través de la literatura. No suena raro por ello que Jaime Cortesão, en 1911, a propósito de Teixeira de Pasquais, arriesgase la afirmación de que Portugal es una tierra de poetas, fundamentalmente. A pesar de esa casi condición poética de la cultura portuguesa, la teología permaneció más o menos confinada en los ambientes eclesiásticos y la literatura permaneció más o menos indiferente a las cuestiones teológicas. Hay que recordar que a principios del siglo XX se extingue la Facultad de Teología de la Universidad de Coimbra y la formación teológica pasa exclusivamente a los seminarios y al Colegio Pontificio Portugués en Roma como referencia, sí, pero para quienes querían estudiar un poco, a quienes se les pedía que estudiasen un poco más. Bueno, e incluso y la literatura permaneció más o menos indiferente a las cuestiones teológicas también. E incluso, como escriben José Tolentino Mendonça y Paulo Pires Duval, cuando la poesía se tradujo en una cómoda satisfacción de conocer o decir Dios. Sin embargo, la atención a los elementos religiosos en la poesía portuguesa tomó forma en varias antologías que abrieron camino a la más reciente y, en mi opinión, muy importante, organizada por José Tolentino Mendonça y Pedro Mexía, que tiene el título Verbo, Dios como interrogación en la poesía portuguesa. Es una antología excelente. Bueno, tiene sus debilidades, como todas, hay que elegir poetas, hay que elegir poemas, pero yo creo que es una antología excelente.
Curiosamente, también algunos ensayos sobre la relación entre teología y poesía han marcado, aunque silenciosamente, la construcción de este espacio. Pensamos en Amorín de Carvalho o Zacarías de Oliveira, pero también en las tesis doctorales de Peter Stewell sobre Rui Sinati, un poeta, de Manuel Antonio Ribeiro sobre Rui Belo, otro poeta, o de Gonzalo Cordero, la más reciente, sobre las poesías de Rui Belo, Daniel Faría y el mismo Tolentino Mendoza. Daniel Faría está publicada en Sígueme, sus 3 obras fundamentales. José Augusto Morán, que era un fraile dominico, se considera el padre de la semiótica en Portugal. Decía que la filosofía crítica y las ciencias vaciaron el mundo de dioses que durante milenios parecieron habitarlo. La teología entró en erosión, dice Morán. Se trata del combate de la cultura contemporánea que se traba en 2 frentes convergentes, el nihilismo y la técnica. Y por eso la muerte anunciada de la teología se le puede aplicar también a la literatura, dice Morán. Igual que la teología, la literatura entró también en proceso. La literatura se está muriendo. Síntomas de la muerte de la literatura son, por ejemplo, los cambios tecnológicos. Pero teniendo en cuenta la relación de la literatura con lo divino, y citando a Roberto Calasso, que afirma que los dioses son huéspedes fugaces en la literatura y que después de abandonarla todo se vuelve historia de la literatura, Morán afirma que los dioses se manifiestan como acontecimientos mentales. A pesar de eso, hay en la literatura portuguesa vestigios de una teologalidad. Yo creo que esta palabra no existe en español, pero se entiende. Hay vestigios de una teologalidad de amplio espectro, bien sea por la inevitable reverberación del peso del imaginario y del léxico judeocristiano, bien sea por sus múltiples interrogaciones o por la simple pero densa e intensa enunciación poética de Dios. Así afirma Morán. La teología hace mucho más que ofrecer los contenidos inéditos de experiencia o de palabras inauditas. Deja que redeterminemos nuestras habilitaciones para la experiencia, la palabra, la escucha de las palabras. Y resuena aquí algo de Runners, si conocemos bien el texto. La teología es hija de la historia, hija de la paciencia del Dios que permite que la historia continúe, hija de los trabajos que una tal permisión le impone. La palabra nos adviene herida. La condición alusiva de la presencia de Dios en el mundo hace de él una realidad no manipulable, indisponible, pero cierta y increíblemente cercana al ser humano. Una enunciación poética de Dios vigila el día y la noche, preparada para captar el sentido en todas partes en las que Él se manifiesta, siempre en búsqueda, como el eros platónico que no se contenta nunca con lo que tiene, siempre en la fisura del kairos. Y esta expresión de Morán de la fisura del kairos yo creo que es bellísima. Rui Belo, y ahora llegamos al final, pero al centro de la reflexión, Rui Belo, este poeta, cuya poesía, y él hizo, curiosamente, en los años 60, una tesis doctoral en Derecho Canónico sobre literatura en la Universidad de San Tomás de Aquino, en Roma. Rui Belo, cuya poesía sirve de inspiración a la estructura de Vestigia Dei, una lectura teotopológica de la literatura portuguesa de José Rui Teixeira, y a esta misma reflexión, Rui Belo persigue justamente esa fisura del kairos. Quisiéramos verte en la tarde, pero se nos mueren las pálpebras con sueño. Un poema. Eres tú a quien perseguimos por los labios, y tienes en equilibrio los seres y el tiempo.
Eres tú quien está en los comienzos del mar, y nuestras palabras se van a bañar a tus pies. Tú tienes en las manos las riendas de los caminos. Bajan de tu mirada las más nobles ciudades, donde nacieron los primeros hombres y donde los últimos desearán quizás morir. Tú eres más grande que esta alegría de haber ríos y árboles o calles donde puedan ser vistos. Es por ti que aceptamos la mañana, sacrificada a los cristales de las ventanas. Es por ti que aceptamos el sol o la niebla, que hace de las lámparas centinelas. Es para ti que los pensamientos se orientan y se dirigen los pasos equivocados, y el viento que nos viste en las esquinas. Eres siempre como aquel a quien encontramos cotidianamente en la calle, y de poco a poco vemos dónde vive. Solo tú nos faltas cuando nos damos cuenta que los papeles se nos van envejeciendo y los días un por un muriendo en nuestras manos. Eres tú el que viene con todos los versos. Eres tú a quien presentimos en la lluvia adivinada, cuando los ojos aún se nos cierran, a pesar de que el sueño no más sea posible. La poesía de Ruy Belo suscitó diversas hermenéuticas, especialmente sobre su carácter religioso. Gonzalo Cordeiro, de la Université de Paris-Nanterre, subraya el hecho de que varias consideraciones críticas sobre la obra poética de Ruy Belo hayan cedido a la tentación de confundir biográficamente el hombre con su poesía. Pero es el mismo Ruy Belo quien avisa sobre el potencial desvío hermenéutico. Cuando publiqué aquel gran río Eufrates, que es su primera obra poética, ya estoy terminando, la mayoría de la crítica, todavía ajena al verdadero objeto de la ciencia de la literatura, que es la misma obra literaria, no ha logrado resistir a la fácil tentación de transferir para la apreciación de un libro una perspectiva, la del catolicismo, que tiene más que ver con mi persona que con mi poesía, decía Ruy Belo. Uno de los estudiosos de su obra, Manuel Antonio Ribeiro, afirma que la sobreabundancia de anclajes bíblicos de su lenguaje poético no significa necesariamente una cedencia a lo que José Ruy Teixeira define como teologismo, que es como que bautizar a fuerza una obra literaria. Una de las tentaciones más comunes de algunas articulaciones teoliterarias. Manuel Antonio Ribeiro lo afirma sin matices. No es por el hecho de que Ruy Belo tenga una escrita llena de metáforas que indician un profundo convivio con la Biblia y la liturgia que lo consideramos un poeta religioso, sino, y esto es lo más importante creo, y creo que esto se puede aplicar también a Daniel Faría, sino porque en esa escrita expresa el dramatismo de un sujeto que se siente existencialmente desamparado ante el enigma de la existencia, sin desistir, en definitiva, de relacionar ese problema con el misterio del trascendente. O sea, no es porque tenga muchas citaciones bíblicas que su poesía es religiosa o mística, sino porque el fondo de su poesía tiene la interrogación, la pregunta, la cuestión. Teixeira de Pascuais, autor del título de este apartado, Sin misterio no hay poesía ni hay Dios, escribía en el primer capítulo de Los poetas Lusíadas en 1919, ¿de tiempo? 5 minutos, es lo que necesito, que entre la humanidad y la divinidad existe aquella región donde habitan los poetas y que la poesía solo vale en cuanto teología. Este paradójico Pascuais tenía expresiones muy bellas. Poco
pocos años después de la publicación de esta obra, el poeta Guillermo de Faría organiza una antología de poesía que solo se publicará en 47. Él se suicida a los 20 y pocos años y por eso no puede publicarla, se publica póstumamente. Ahora bien, la historia, yo no sé cómo es la historia literaria de España, bueno, algo sé, pero así en detalle no. La historia de las antologías de poesía religiosa a lo largo del siglo XX en Portugal es significativa. 1932, 1942, 1947, 1952, 58, 73 y 74. Son muchas antologías en 40 años más o menos de poesía religiosa. O sea, había una atención especial a la cuestión. Habría que esperar, desafortunadamente, 4 décadas para que apareciese una nueva antología, esta que organiza José Tolentino Mendonça y Pedro Mexía. El juicio de Teixeira sobre esta historia es claro. Cuando Tolentino Mendonça y Pedro Mexía deciden organizar la antología Verbo, el desafío es otro, significativamente más exigente que las anteriores. Si en las antologías anteriores había una cierta condescendencia hacia los poetas, que no siendo creyentes se inmiscuían en los dominios de lo religioso, en esta antología el horizonte es Dios como interrogación, porque, y cito, Dios existe tanto en la poesía como en la vida, en modo interrogativo incluso para quienes tienen fe. Arriesgaría a afirmar que el principio que preside a las anteriores antologías es el de la apologética de un catolicismo nacionalista y neogarretista. A pesar de la acción erosiva de la secularización, afirman que uno de los principales leitmotiven del genio nacional portugués sigue siendo la religiosidad de nuestro pueblo, un cristianismo castizo y bucólico que los poetas han exprimido líricamente. Con respecto a la antología organizada por Tolentino Mendonça y Mexía, esencialmente constituida por poemas de la segunda mitad del siglo XX, la provocación es sobre todo dirigida a aquellos cuya vida se reduce a una área de conforto con sus rutinas culturales, y una experiencia sacramental meramente sociológica. Prescinde también por ello de poemas explícitamente religiosos y de la separación maniquea entre poetas creyentes y poetas no creyentes, siendo que los católicos ahí representados no son poetas católicos, sino católicos poetas, de acuerdo con la feliz afirmación de Ruizinati: soy un católico poeta, no un poeta católico. Es cierto, y termino, es cierto que las antologías, las historias de la literatura o la crítica literaria no lo definen todo, pero pueden ayudar a ver lo que en la sombra de corrientes estéticas, periodos históricos o cánones ni siempre se puede ver o no siempre se ve mejor donde aparentemente más se ve. A esta luz, quizás claroscura, podríamos convocar también a Daniel Faría y a Sofía de Mello Breiner desde la poesía, desde la interrogación, pero también desde otros referentes literarios, a Virgílio Ferreira, sobre el cual se hizo una tesis doctoral aquí en la Pontificia hace casi 30 años, en teología, o a José Saramago. Acaba de salir una tesis doctoral, 2 años, 3, en Brasil, la teología ficcional de Saramago, o sea, desde la interrogación o desde la no creencia puede escucharse por lo menos la interrogación. Pero yo termino, la decisiva cuestión la formula, a mi juicio, Eduardo Lourenço. Y cito: es de la luz que la palabra poética concentra misteriosamente que nuestra existencia
recibe el máximo de claridad. Esa luz es, sin embargo, impenetrable. ¿Con qué lámpara exploraríamos el corazón del Sol?